Pero bueno, sin más, vamos a empezar. Es un módulo de infectología, que es un módulo muy importante en el examen nacional y hay algunas cosas que son bastante extrañas y por ende nos van a preguntar. Pero bueno, sin más, vamos a iniciar con el primer caso clínico. Bueno, este es un hombre de 60 años de edad y acaba de regresar de unas vacaciones por un crucero en el Caribe y viene por fiebre, tos no productiva y disnea desde hace 2 días. Además te dice que tiene cefalea, dolor abdominal y diarrea desde el día de ayer. Es fumador desde hace 30 años, tiene un índice tabáquico de 20. Te menciona que no tiene drogas ilícitas, no usa alcohol. Es diabético tipo 2, a la exploración física está febril, 39 de temperatura, TEA normal, cardíaco 80, respiratoria 18, saturando el aire ambiente a 97%. A la auscultación encuentras estertores crepitantes bilaterales, el abdomen está signológico. Te llama la atención que está desorientado durante el interrogatorio y la exploración. Sus laboratorios, glucosa normal, está con hiponatremia, eso te llama mucho la atención, 128. La placa de tórax tiene infiltrados intersticiales bilaterales y bueno, debido a sobre todo la confusión que tiene, lo ingresas al piso de medicina interna. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes medicamentos debe iniciarse en este paciente? Es decir, el evaluador ya establece que tienes un diagnóstico, muy probablemente ya etiológico, porque te está preguntando específicamente qué antibiótico utilizar con este paciente. A, le damos amoxicilina con clavulanato. B, le iniciamos ceftriaxona. C, le damos clindamicina. O D, le damos levofloxacino. Es la primera pregunta del día de hoy. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Diez segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Bueno, recuerden que la finalidad es equivocarse aquí y no en el examen nacional y ahorita vamos a revisar el por qué. Entonces, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta, el 43% puso ceftriaxona, pero ese no es el medicamento que tenemos que iniciar con este paciente. La respuesta correcta es dar una fluoroquinolona respiratoria, que es levofloxacino, ¿ok? Entonces, para poder abordar esta pregunta, lo más importante es, obviamente son datos clínicos, sugerentes, tenemos que hacer un abordaje microbiológico completo, obviamente, en este paciente, pero el evaluador está seguro que con los datos que te acaba de dar, tú puedes establecer un diagnóstico prácticamente etiológico del por qué este paciente, estoy de acuerdo, tiene neumonía, pero ¿cuál es el agente etiológico que tiene este paciente que le provocó neumonía? Ese sí escriban en el chat. Juan Pablo nos pone legionela, la enfermedad del legionario. Exactamente. Lo más probable es de que este buen hombre de 60 años tenga neumonía por legionela o la enfermedad del legionario o de los legionarios. Hay varios datos que nos apoyan, voy a dejar de compartir los resultados, hacia esta enfermedad. Juan Pablo, ¿te acuerdas cuáles son los datos que apoyan a una sospecha? Obviamente necesitamos una confirmación, pero ¿cuáles son los datos que te apoyan para hacer un diagnóstico casi etiológico con Legionella neumófila? ¿Cuáles son los datos en el paciente? No,
Hiponatremia, exactamente, eso es muy importante. Es muy raro que una neumonía, sobre todo en la presentación, llegue con hiponatremia. Es decir, no es el paciente que tiene neumonía y que ya lleva varios días en el hospital y que nosotros de forma iatrógena, por las soluciones que le estemos pasando, ya tenga hiponatremia, a que el paciente llegue solamente con hiponatremia a urgencias. Como pueden ver, está saturando al 97%, es decir, más bien son como las molestias, no es tanto la hipoxemia que tiene este paciente, que eso también es característico de la legionela, que es una neumonía típica. Y la tos no productiva, a diferencia, por ejemplo, de esto, ¿dónde está aquí? Tos no productiva. A diferencia, por ejemplo, de una neumonía por neumococo, es grandes expectoraciones con pus, mucha expectoración, mucha flema. Eso es más característico de las neumonías por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, yo sé que durante todo el curso, de hecho, y lo sigo recalcando, les he dicho que traten de alejarse lo más posible en las respuestas de las fluoroquinolonas, que son medicamentos que en unos 5 a 10 años van a desaparecer probablemente del mercado, porque así como hace 10 años todo era culpa de los inhibidores de bomba de protones, ahora todo es culpa de las fluoroquinolonas. Son medicamentos que actualmente, sobre todo en nuestro medio, por lo menos en la Ciudad de México, en la zona sur, que es donde yo trabajo y vivo, hay una resistencia hasta de un 70% para infecciones de vías urinarias e infecciones gastrointestinales. Entonces, traten de alejarse lo más posible de forma general, tanto en el examen nacional como en la vida diaria de las fluoroquinolonas, pero la finalidad de este caso clínico, bueno, que de hecho es el caso 1, hagan caso omiso de ese caso número 3, es el hecho de que sepas algunas indicaciones en las cuales la fluoroquinolona sigue siendo un medicamento de elección, y una de ellas es, por ejemplo, la neumonía por Legionella pneumófila. Otra situación infecciosa en la cual las fluoroquinolonas son todavía bastante útiles son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen osteomielitis. Una de las opciones de tratamiento puede ser las fluoroquinolonas. Y también en ocasiones, recuerda que las fluoroquinolonas, especialmente el ciprofloxacino, tiene cierta actividad pseudomónica, antiseudomónica. Entonces, si tienes un paciente con sensibilidad, que aislaste pseudomonas y tienes sensibilidad para ciprofloxacino, siguen siendo una buena opción. Pero lo que sí sabemos es no utilizar las fluoroquinolonas en infecciones urinarias, tanto simples como complejas, ¿eh? De primera línea, no utilizarlas. Recuerda que por lo general, para vías urinarias, por lo menos lo que se recomienda ya en México, es que utilicemos ya sea fosfomicina, nitrofurantoína, el nitro es un medicamento antiquísimo, muy, muy, muy viejito, y solamente para aquellas que son complicadas, utilizamos ertapenem. Obviamente esto, de hecho los americanos son muy enfáticos en esto, cada tratamiento de elección antibiótico debe estar de acuerdo a la resistencia propia del lugar donde trabajas. Es decir, yo trabajo en un hospital privado al sur de la Ciudad de México y estas son las recomendaciones que nos da nuestra unidad de vigilancia epidemiológica. Hay otros hospitales del sector salud en los cuales tienen alguna otra recomendación, pero la mayoría de ellos coinciden no utilizar fluoroquinolonas para infecciones de vías urinarias, tanto simples como complejas. Y, por ejemplo, para gastroenteritis aguda, bacteriana, en estos pacientes, por lo general, utilizamos cefalosporinas de tercera generación, como es la ceftriaxona. Pero nuevamente, no utilizar las fluoroquinolonas. Es decir, la finalidad de este caso clínico es el hecho de que recuerden en cuáles todavía siguen siendo de elección y en la enfermedad del legionario o de los legionarios siguen siendo una opción. Otra opción de tratamiento son macrólidos, pero no los tratamos como neumonías adquiridas en la comunidad o como neumonías atípicas. Utilizamos algún tipo de fluoroquinolona, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve revisión de lo que es la enfermedad por legionela o la neumonía por legionela. Recuerda que el lugar donde se asientan estas bacterias es en agua contaminada y esto provoca en ocasiones brotes, outbreaks, como dicen los americanos, en hospitales y en viajes, principalmente en cruceros y en hoteles.
El cuadro clínico de los pacientes que tienen neumonía por legionela es fiebre bastante marcada, hacen una bradicardia relativa. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la bradicardia relativa? Algo que describía Suros con cero bibliografía, pero bueno, qué es la bradicardia relativa? Es algo, de hecho, como muy clínico, ¿no? Muy de los franceses. ¿Qué es la bradicardia relativa? Dice Olga, con fiebre da taquicardia, entonces pasa lo contrario. Exactamente, si alguna vez has visto un paciente febril o has visto, por ejemplo, algún sobrinito, algún niño pequeño, cuando tiene fiebre un paciente por causas infecciosas, generalmente, pues auscultas corazón o tomas el pulso y está con bastante taquicardia. Pero hay ciertas enfermedades, obviamente tienen un bajo valor de sensibilidad, las cuales tienen fiebre los pacientes, pero están con 60, 70 de frecuencia cardíaca, que eso no es normal y es algo que te tiene que alertar y es un dato clínico que habían descrito desde hace mucho tiempo los franceses, ¿no? Bien lo describió Olga, es pacientes con fiebre, pero que no tienen una taquicardia, que es lo que esperaríamos fisiológicamente ante un gasto aumentado por un cuadro infeccioso. Les da además a los pacientes eventos gastrointestinales, como en este caso de este pacientito, diarrea, vómito cólico, y lo que más se retrasa es la aparición de los síntomas pulmonares. Para el diagnóstico tienes que tener mucha sospecha. Es raro que en el examen nacional te vayan a poner un paciente con hiponatremia y con datos de una neumonía. Insisto, no es lo mismo el paciente que ya lleva 2 semanas en hospital por una neumonía complicada y que nosotros por andarle metiendo solución mixta, solución glucosada, le provocamos una hiponatremia a que el paciente de ingreso al hospital te dé hiponatremia. La placa de tórax es muy característica en el aspecto de que es como las neumonías atípicas, ¿no? De que son que pareciera que el paciente no está tan enfermo, hay infiltrados intersticiales, pero no es la clásica consolidación, por ejemplo, que te da el neumococo. Entonces, puedes pedir recuerda que dentro del abordaje de las neumonías pedimos tinción Gram y cultivo de esputo, que es mucho más fácil de obtener en varones que en mujeres, porque los varones somos mucho más guarros, pero es muy difícil observar estas bacterias porque son intracelulares. Entonces, lo que va a predominar en el esputo es neutrófilos y puede ser que no veas ninguna bacteria porque van a ser intracelulares, ¿no? Y para el diagnóstico, y que de hecho en esta semana hablamos acerca de eso en el canal de Telegram, es el hecho de que puedes hacer un diagnóstico más dirigido mediante la detección de un antígeno urinario de Legionela. Te voy a confesar algo, cuando yo era residente de primer año de medicina interna, yo no sabía que esto existía y alguna vez dentro de mis primeros pacientes que vi en un área de terapia intermedia, eran pacientes que tenían neumonía, un pacientito que tuvo una neumonía por Legionela neumófila. Se me ocurrió ver los laboratorios y vi el antígeno urinario positivo y le había puesto infección de vías urinarias por Legionela. Obviamente eso no existe, pero es un antígeno urinario que se puede detectar fácilmente y te puede apoyar para el diagnóstico de Legionela, ¿no? Entonces, de forma general, recuerda el tratamiento, a diferencia de la neumonía atípica, el tratamiento que les damos a estos pacientes, a los pacientes que tienen legionela, neumonía o enfermedad del legionario, principalmente aquí sí tienes que utilizar fluoroquinolona respiratoria. Especialmente utilizamos levofloxacino, pero bueno, también otra opción es el utilizar los macrólidos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Amoxicilina con clavulanato todavía sigue siendo una opción para las neumonías ambulatorias. La ceftriaxona, pues recuerda que la ceftriaxona junta con los macrólidos lo utilizamos en primera línea para neumonías adquiridas en la comunidad. Y la clindamicina, bueno, pues lo reservamos más bien para ciertas infecciones en el cual pensemos que predominen los anaerobios, ¿no? Entonces, muchísima precaución. Aquí los datos clínicos era el hecho de la hiponatremia y sobre todo que el paciente viene de un lugar de hacinamiento, especialmente los cruceros. Ya ven ahorita el problema que hay con el nuevo coronavirus, este crucero que está aislado, que los tienen en cuarentena y que lamentablemente ya hay
2 personas que fallecieron por coronavirus. Entonces, vienen de un lugar de hacinamiento. Y de hecho es parte de la historia de la neumonía por legionela. ¿Alguien sabe por qué le pusieron legionela o enfermedad de los legionarios? ¿Alguien sabe esa historia? Esto con el fin que recuerda que entre más cosas sepas acerca de alguna enfermedad o por qué la hicieron o cómo la descubrieron, va a ser mucho más fácil recordarla para el día del examen. Pero ¿por qué le pusieron enfermedad del legionario o enfermedad de los legionarios o neumonía por legionela? O sea, por qué ese nombre? ¿No? Ya se durmieron. Exacto, dice, hubo un brote, una convención que hubo en Estados Unidos. Sí, hay un grupo de veteranos de guerra en los Estados Unidos. Recuerda que es una población muy importante para nuestro vecino del norte, los veteranos. Entonces, hubo una convención, me parece que fue en Filadelfia, y era la convención de la Legión Americana, que es un grupo de veteranos, y en el hotel hubo un brote de neumonía por legionela. Y se detectó que era, recuerda que esta bacteria vive, su reservorio es los grandes asentamientos de agua. Entonces, por el sistema de aire acondicionado que utilizaban en ese hotel, pues se logró infectar casi todos las personas que acudieron a esta convención. Esto me parece que fue a finales de los 60, principios de los 70, pero fue por la convención de la Legión Americana, que son veteranos de guerra, y por eso le pusieron la enfermedad del legionario o la enfermedad de los legionarios, ¿no? Ok, entonces una bacteria muy particular, recuerda el cuadro clínico, sobre todo el hecho de que te va a dar hiponatremia. Cuando veas datos respiratorios, hiponatremia, pienses inicialmente en legionela, diagnóstico con un antígeno urinario que está disponible en nuestro país y el tratamiento con una fluoroquinolona respiratoria o un macrolido. Muy bien, vamos al siguiente caso clínico, no se me pongan tristes.